Patrocinio. Este es un mandato. El mandato es un contrato por el cual una persona le encarga a otra la gestión de uno o más negocios, así está definido en el Código Civil, y en este caso el negocio que se le encarga al abogado que pasa a ser el mandatario es precisamente la gestión del juicio ante un tribunal. Es un contrato solemne por el cual las partes o interesados en un asunto encomiendan a un abogado la defensa de sus pretensiones ante los tribunales de justicia. Su naturaleza jurídica entonces es de un mandato, ya les acabo de definir lo que es un mandato, contrato en virtud del cual se le encomienda a una persona a otra la gestión de uno o más negocios. Hay un cargo entonces que es la defensa de los intereses del cliente en el juicio. Solo puede ser abogado, solo puede ser patrocinante un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Debe ser entonces una persona natural que tenga el título de abogado y no esté suspendido de la actividad. ¿Mm? Eh, Durante mucho tiempo, hasta el año 2002, por ahí, se exigía que los abogados pagaran una patente de abogado en la municipalidad donde ellos ejercían sus funciones, pero hace ya casi 15 años que la Corte Suprema señaló que el requisito para ser abogado habilitado no era la patente, que la patente, el caso de que el abogado no pagara la patente, lo que hacía era incumplir una norma tributaria territorial, pero no lo impedía para ejercer la profesión. ¿Cómo se constituye el patrocinio? Es solemne, habíamos dicho, un contrato solemne que se constituye de la manera que está establecido en la ley 18.120. Yo les dije que tenían que sacar la ley 18.120, que es la ley de comparecencia en juicio. Está en el apéndice del Código de Procedimiento Civil, aquellos que tienen el libro antiguo y tienen apéndice de leyes especiales están en el apéndice. Y lo que dice el artículo primero de la ley 18.120 es que durante la primera presentación de cada parte o interesado en asuntos contenciosos o no contenciosos, ante cualquier tribunal de la República, sea ordinario, arbitral o especial, deberá ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Mm? Y el patrocinio, según el inciso segundo de esta ley, se constituye de la siguiente manera. Se entenderá cumplida esta obligación de ser patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión por el hecho de poner el abogado su firma, indicando su nombre y apellidos y domicilio, y sin estos requisitos no se podrá ser proveída y se tendrá por no presentada para todos los efectos legales aquella presentación que venga sin abogado habilitado. Entonces, al final del escrito, del primer escrito, porque es la primera presentación, ya sea como demandante, como demandado o como interesado, como querellante en materia penal, como defensor en materia penal, va a depender de la materia, porque esto se aplica a tribunales ordinarios y especiales, incluso a los tribunales arbitrales. Usted al final va a tener que constituye patrocinio y recuerde que firma, es la firma, su cédula de identidad, su nombre, es su firma, nombre, apellido y domicilio. ¿Mm? ¿Cuánto dura el patrocinio? Esto es, ¿cuánto tengo? Esto es importante para todos los abogados. ¿Cuánto dura su obligación? Bueno, mientras no haya testimonio del cese del mandato en el expediente, ya sea en papel o virtual, recuerden que la mayor parte de hoy día de los expedientes son virtuales y se tramitan en la oficina judicial virtual del Poder Judicial. Mientras no haya constancia en el expediente de que ha cesado el patrocinio, usted mantiene la obligación de defender en juicio. Las causales en que termina el patrocinio puede ser muerte, renuncia o revocación. Muerte, cuando se produce la muerte del abogado; la renuncia, cuando el abogado ya no quiere seguir ejerciendo la estrategia de defensa del juicio; y revocación, cuando el cliente, en este caso el mandante, no está satisfecho con la manera en que se ha realizado la defensa, puede revocarla. Ese es el contrato de patrocinio.
Pero también existe un contrato de procuratela, que es lo que se constituye, como se llama el poder. Usted constituye aquí un apoderado, para que el apoderado vaya a realizar los trámites al procedimiento. Como les dije, el abogado patrocinante puede ser a su vez apoderado, pero nunca un apoderado puede ser patrocinante si es que no es abogado. Es también un contrato solemne por el cual una persona otorga a otra, que se va a llamar procurador, facultades suficientes para que lo represente directamente ante los tribunales de justicia. Directamente ante los tribunales de justicia. Requisitos para ser mandatario. Los requisitos para ser mandatario están establecidos en la ley, en el artículo segundo de la ley 18.120. Dice así, y esto es importante: ninguna persona, salvo en los casos de excepción, o cuando la ley exija la intervención personal de la parte, podrá comparecer en los asuntos y ante los tribunales que se refieren al artículo anterior, que son dos tribunales ordinarios y especiales en asuntos contenciosos y no contenciosos, sino representada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, por un procurador del número. Ya vamos a ver quién es procurador del número, porque alguno de ustedes tiene que hacer esa cápsula de quién es procurador del número, que es un auxiliar de la Administración de Justicia, por un estudiante actualmente inscrito en tercero, cuarto o quinto de las escuelas de Derecho de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna universidad autorizada, es decir, desde tercer año en adelante ustedes van a ir a la Secretaría de Estudios de la universidad a pedir su certificado para poder procurar, porque ustedes le van a permitir entonces ir al tribunal y hacer presentaciones en las causas e intervenir en eso, o bien por un egresado de esas mismas universidades hasta 3 años después de haber rendido los exámenes correspondientes. Es decir, si usted se demora mucho en titularse, va a dejar de ser apoderado, porque tiene 3 años para eso. También puede ser apoderado aquel estudiante de Derecho que se encuentra realizando en la Corporación de Asistencia Judicial la práctica profesional. Estas son todas las personas que pueden ejercer el contrato de procuratela, que es la representación de una de las partes directamente al tribunal. ¿Cómo es que se constituye este mandato de procuratela? Ahí hay que ir a la ley, al Código de Procedimiento Civil, al artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, y la manera, son varias maneras. Artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, son varias maneras las que la ley permite el contrato de procuratela. Para obrar como mandatario, dice el inciso segundo del artículo 6, se realizará se considera poder suficiente el constituido en una escritura pública otorgada ante un notario o ante el registro civil. ¿Ya? Entonces un mandato que usted extiende, un mandato judicial que usted extiende en una notaría o ante el oficial civil en aquellos lugares donde no hay notaría. Primera forma. Segundo, el que conste de un acta extendida ante un juez de letras o ante un árbitro y suscrita por todos los otorgantes. Es decir, usted va al tribunal, firmado por los otorgantes, y lo hace ante el juez. Y la tercera, que es la más común, el que conste de una declaración escrita del mandante, autorizada, el mandante es quien encarga el negocio, autorizada por el secretario del tribunal que esté conociendo de la causa. Esto es lo más común. En un otro sí de la presentación, la próxima semana les voy a explicar cómo se hacen los escritos. En un otro sí, que es una petición especial, que es de una presentación principal. Por ejemplo, al contestar la demanda, usted en lo principal contesta la demanda, y en un otro sí, que es un asunto accesorio, pero que tiene que verse relacionado con lo principal, usted constituye mandato. Dice: confiero poder al abogado tanto, tanto. Es la declaración
escrita del mandante autorizada por el secretario del tribunal. ¿Qué va a hacer el secretario del tribunal? Va a ver el escrito, va a ver la firma, donde usted está firmando, autorizando a que este señor lo represente, y tiene que verificar que la persona que se le está dando poder tenga las calidades que están establecidas en el artículo segundo de la ley 18.120. Tenga las calidades. ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Estudiantes de Derecho, de tercero, cuarto, quinto hasta 3 años, abogado, procurador del número y también estudiantes de Derecho que estén haciendo la práctica. ¿Estamos? Hay también una forma de establecer una norma, una forma especial de constituir mandato, pero para cobrar las letras de cambio, cheques o pagaré. Letras de cambio, cheques o pagarés son títulos de crédito representativos de dinero, en los cuales usted tiene que alguna vez cobrar esos documentos. Las letras de cambio llevan la obligación de que alguien que ha suscrito la letra de cambio tenga que pagarla, quien la posee. Lo mismo con los pagarés, lo mismo con los cheques. Entonces, el artículo 29 de la Ley de Letras de Cambio y Pagaré establece que una forma de establecer representación, mandato de procuratela, es el endoso en comisión de cobranza. Entonces usted al reverso del documento lo firma, el dueño del documento dice endoso en comisión de cobranza. Entonces el abogado recibe el documento y desde ahí ya está en condiciones ya está en condiciones de eh, cobrarlo judicialmente. Hay excepciones a la constitución del mandato judicial. Estas excepciones están en el artículo tercero, inciso décimo, que tiene que ver con circunstancias que la ley de comparecencia en juicio reconoce que no siempre usted puede contar con un abogado y alguna vez va a tener que hacer alguna presentación propia. Por ejemplo, dice, las obligaciones de tener un abogado patrocinante y tener apoderado no regirán en aquellos departamentos en que el número de abogados en ejercicio sea inferior a 4. Usted puede encontrarse, yo viví en Combarbalá y habían 5 abogados, pero ninguno podía ejercer, porque un abogado era yo, el otro era el secretario del tribunal, el otro era el fiscal, el otro era el asistente del fiscal y el último era el notario. Entonces, ¿qué pasa en aquellos lugares donde no hay abogado? Bueno, ahí usted puede comparecer personalmente. Las obligaciones consignadas en el primer inciso, estoy leyendo el artículo segundo, inciso décimo y siguientes de la ley 18.120. También la ley establece los procedimientos de mina, que también lo hacen mineros, en pueblos pequeños, Chile es un país muy minero, también no hay abogados en lugares pequeños. Yo fui juez en Coparbalá, también en Andacoyo, y era difícil encontrar abogados en ese lugar. Y también en otros casos que están en el artículo décimo, que se le autoriza a las partes a hacer presentaciones personales. ¿Qué pasa si cuando él no presento, no constituyo el contrato de procuratela? No hago el contrato de procuratela. Dice la ley en el artículo segundo, dice, si al tiempo de presentarse el tribunal sobre el mandato no estuviera legalmente constituido, el tribunal se limitará a ordenar la debida constitución de aquel dentro de un plazo de 3 días. Extinguido este plazo, y sin otro trámite, se tendrá la solicitud realizada por alguna de las partes que va sin mandatario, como no presentada para todos los efectos legales. Entonces, es muy grave no concurrir con abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Es muy grave. ¿Por qué? Porque las presentaciones se tienen por no escritas. ¿Por qué lo hace el legislador? Esto podría ser un problema de acceso a la justicia. ¿Por qué el legislador cree que es necesario que existan las presentaciones vía abogado? Se las pregunto a usted. ¿Qué explicaciones creen que hay? ¿Qué está detrás? ¿Estamos protegiendo un nicho para que los abogados tengan trabajo? Profe, no es porque hablan el mismo lenguaje que los jurídicos, que dominan los jueces y por lo tanto es como algo más concreto y preciso. Y el derecho es una cosa que ya no es simple. El derecho es muy complejo, ¿no?
tienen cosas muy complejas, ustedes van a estudiar cosas muy complejas que una parte no podría representar. Entonces, exacto, son cuestiones técnicas, son cuestiones o sea, de hecho, no en vano ustedes pasan estudiando 5 años y aprenden un tercio de todo lo que, si es que, de todo lo que debieran ejercer. Después los abogados terminan especializándose con el tiempo, porque nadie puede saber de tanta cosa. Entonces, por eso es un problema de acceso a la justicia. Lo hacemos con objeto de garantizar el debido proceso. Como les dije, abogado significa hablar por otro y hablar por otro significa, en el fondo, representar correctamente a alguien que tiene derechos pero que no los tiene como conocer. Y por tanto, es necesario que cuente con una asistencia de carácter profesional. Esa es la razón por la que el legislador prefiere que se vaya al tribunal conjuntamente. Por eso en la ley de familia también se estableció lo mismo. En un momento la ley de familia de la 1968 permitió la comparecencia personal, pero eran evidentes las desigualdades en términos de la defensa en juicio, básicamente porque uno contaba con un abogado y el otro no. Porque el juez no puede abandonar su imparcialidad y ser abogado del otro. Y por tanto, rápidamente se echó atrás y siempre tenemos que contar con un abogado habilitado. Una vez que se ha constituido el mandato tanto de procuratela como el de patrocinio, ¿m? El procurador pasa a sustituir a la parte en las diferentes actuaciones del juicio. Y por tanto, como las partes desaparecen, todas las notificaciones que se dicten en el proceso se deben hacer al procurador. El procurador será quien debe evacuar las diligencias procesales que correspondan, salvo aquello en que la ley requiere la comparecencia personal de la parte. Hay casos en que la ley establece la comparecencia personal de la parte. Yo les voy a comentar una que ustedes ya conocen. ¿Se acuerdan del trámite de conciliación? Que era un modo heterónomo binominal o sea, autónomo binominal de solución de conflicto. En la conciliación, lo que dice el Código de Procedimientos Civiles es que las partes deben ir personalmente. En la absolución de posesiones también la parte debe ir personalmente. Entonces, bajo ciertas circunstancias puede ir, pero cuando no, lo hace el procurador. Lo hace el procurador. Entonces la pregunta que viene de cajón es cuáles son las facultades que tiene un abogado, porque estamos hablando de cuáles son las facultades que tiene un abogado para presentar, para representar a alguien. Esto está en el artículo 7º del Código de Procedimiento Civil y distinguimos entre facultades de la esencia u ordinarias, facultades de la naturaleza y facultades accidentales o especiales. Las facultades ordinarias nacen por las solas circunstancias de otorgarse el mandato judicial y no pueden ser limitadas de modo alguno. Estas vienen con el mandato. Son las facultades esenciales o ordinarias. Todo abogado que es abogado patrocinante y procurador tiene estas mismas facultades. Son las que autorizan al procurador para tomar parte en el juicio, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvención se promuevan hasta el cumplimiento de la sentencia. Y su característica es que nacen aunque no se diga nada a su respecto. Él puede participar en toda la secuela del juicio y en sus incidentes y en la reconvención, de acuerdo a la regla de la extensión que ustedes tuvieron que estudiar para la prueba que tuvieron el lunes. ¿Mm? No pueden limitarse en modo alguno, y en general lo que hemos entendido es que aquellas normas que puedan limitar, estas cláusulas son nulas. ¿Por qué? Porque de la esencia del mandato judicial. Pero hay otras facultades de la naturaleza. Estas se suponen incorporadas a quien se le confiere poder, aunque las partes no digan nada a ella. Pues son facultades de la naturaleza porque en el mandato, podría el mandante quitárselas. ¿Cuál es esta facultad de la naturaleza? La única que hay en realidad es si el mandatario no tiene prohibición expresa de delegar, el mandatario puede hacer. Para que no proceda la delegación, el mandante debe, en el mandato, expresamente prohibirla. ¿Qué es esto de la delegación del mandato? Por ejemplo, hoy día están todas las audiencias en materia de familia, civil y penal son orales.
orales, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo una audiencia de juicio oral mañana en el cuarto tribunal oral y mañana mismo tengo que ir al sexto juzgado oral? Como es a la misma hora, no voy a poder ir. Yo como mandatario le puedo delegar mi poder a otro abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Salvo que, cuando se constituyó mi mandato, se me haya expresamente prohibido la facultad de delegación. Entonces, la única facultad de la naturaleza es la facultad de delegarla. ¿Qué puede hacer el mandante para evitar que el abogado ande entregándole poder a otros que no conozca, que el cliente no conoce? Puede en el mandato excluirle la facultad para delegar. ¿Mm? Y finalmente hay facultades especiales o accidentales. Estas facultades, al revés de las anteriores, no se entienden incorporadas al mandato judicial propiamente tal. Pero si usted, como cliente, quiere entregárselas, tiene que ir expresamente señaladas en el mandato. También lo hacen, están en el inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y también la ley ha permitido hacer una mención genérica, por ejemplo, y le confiero todas las facultades, inclusas las establecidas en el artículo séptimo, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. ¿Me siguen? Si nada se dice, no las tiene. Si agregan esta cláusula especial en el escrito donde se constituye el mandato y le concedo todas las facultades especiales conferidas en el inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, se puede ir. ¿Cuáles son estas facultades especiales? Y, ojo, que son muy importantes, están aquí. Fíjense, desistirse en primera instancia de la acción deducida. Y el desistimiento, ya saben que es un equivalente jurisdiccional que pone término al proceso. Entonces, es importante que, si le vamos a dar tanto poder al mandante, que le hayamos dado expresamente estas facultades. Allanarse a la demanda contraria, aceptar la demanda contraria. Y ustedes ya saben que el allanamiento también es una forma de solución de conflicto, porque produce cosas juzgadas. Absolver posiciones, o es decir, confesar en juicio. ¿Mm? La confesión judicial es, te citan al tribunal, la parte contraria te cita al tribunal y tú confiesas cosas que te perjudican. Entonces también es importante darle facultades para absolver posiciones. Si no las tiene, no puede ir personalmente. Renunciar a los plazos, términos o plazos, a los recursos, renunciar a los recursos, que son la forma de impugnar una resolución, o renunciar a los términos legales. Apréndalo desde hoy. Término y plazo son sinónimos, que es el periodo que establece la ley para realizar válidamente un acto jurídico dentro del proceso. Esa es la definición de un plazo. El tiempo que la ley ha establecido para, la ley o el juez han establecido para realizar válidamente un acto procesal. ¿Mm? Entonces, renunciar a un plazo es también una cuestión que importante, porque usted puede decir, voy a renunciar al plazo de la demanda y no la voy a contestar. O voy a renunciar al plazo que tenía para objetar un documento y no lo objeto. Entonces, son facultades importantes. También facultades especiales para transigir dentro del proceso. Recuerden lo que es la transacción. Ya lo dijimos, ¿cierto? Es un contrato por el cual las partes hacen concesiones recíprocas y es también una forma de solución de conflicto. La ley señala que para transigir, si el mandatario quiere transigir, tiene que tener facultades especiales. Las facultades de transigir comprende también la de avenir, porque el avenimiento también es un equivalente jurisdiccional, igual que la transacción, y también para conciliar, que también es otro equivalente jurisdiccional. También tiene que ser especial la facultad para comprometer. ¿Qué es esto? Comprometer es un contrato para determinar que ciertas causas terminen en manos de un juez árbitro. Se llaman cláusulas compromisorias. ¿Mm? Y se sustrae el conflicto desde la justicia ordinaria y se entrega al conocimiento de un árbitro. Otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, ello implica alterar las reglas generales de la ley. ¿Qué es esto de darle a los árbitros facultades de arbitradores?
Pregunta, ¿se acuerdan lo que era la jurisdicción de equidad? ¿Lo estuvieron hace poquito para la prueba? ¿A qué Que se en caso, refiere? Ujú. que en caso de falta de ley se resuelve en principio de la equidad. Exacto. Hay unos árbitros que se llaman árbitros, sí, al principio, Carolina. Hay unos árbitros que se llaman árbitros arbitradores. Estos árbitros ni siquiera tienen la obligación de fallar en derecho. Las partes sustraen el conflicto y se lo mandan a este juez, que es un particular, y le dicen, resuelva usted, no como en derecho corresponda, sino como en justicia usted cree que debe resolverse el caso. Entonces es grave, ¿cierto? Porque la ley, por último, la ley nos da un estándar a todos y uno esperaría que los jueces hicieran cumplir la ley. Pero resulta que aquí le estamos diciendo a un juez, porque el árbitro es un tipo de juez, usted resuelva como en su equidad estime mejor, como en justicia estime mejor. Como es algo tan grave, no puede ser, no puede tener una facultad tan potente el mandatario sin que se lo hayan delegado. Recuerden que estamos estudiando cuáles son las facultades especiales o accidentales. Lo mismo que aprobar convenios en la ley de reorganización. ¿Mm? Aprobar convenios es una persona acá en la ley de reorganización puede llegar a un acuerdo para ver cómo va a repartir su masa de bienes en los acreedores y eso se llama convenio y ese convenio se tiene que aprobar. Si quiere aprobarlo solo el abogado, tiene que tener facultades especiales para aprobar convenio. Y esta acá es más grave, es la facultad de percibir. Percibir significa recibir dinero. Es la operación mediante la cual los productos, frutos o ventas de una cosa son objetos de apropiación o cobro. Tiene que ser expresamente señalada. Les voy a contar un caso que me dio mucha pena. Yo era secretario de un tribunal y llegó un señor de un juicio del trabajo a preguntar por qué todavía no le habían pagado, porque en su empresa él había ganado el juicio y su empresa le había dicho que había depositado en el tribunal todo lo que había ordenado el juez. En ese tiempo yo era muy joven, eran como 3 millones de pesos, y 3 millones de pesos ahora deben ser unos 8 millones de pesos. Esto fue hace muchos años, veintitantos años. El secretario del tribunal no era yo estaba aprendiendo. El secretario del tribunal pide el expediente, empieza a revisar y se da cuenta que el cheque había sido girado hace un año atrás por el abogado patrocinante y apoderado. Pregunta, ¿por qué el abogado patrocinante pudo haber cobrado y percibido ese cheque? Por lo que había en la lámina anterior, que sería que podían otorgarle la facultad de cobrar cheque y letra, Pero no. ¿no? Anduvo cerca, anduvo cerca. Porque aquí, si lo hubieran depositado, bueno, fíjense aquí. Aquí estamos en la facultad especial del artículo séptimo, inciso segundo, que es percibir. Exacto, porque primero tenía facultad. Ahora ya, bien. Porque, bien, Christopher Enrique Reyes acaba de dar la respuesta correcta, completa. Los otros estuvieron muy cerca. Porque al momento de otorgarse el mandato, al momento de otorgarse el mandato, y lo leímos junto con el secretario, al momento de otorgarse el mandato, recuerden que se tiene que hacer en la primera presentación, esto es cuando él presentó la demanda, lo constituyó como abogado patrocinante y como apoderado. Recuerden, se constituye patrocinio con la firma del abogado y su nombre, y él se constituye mandato de procuratela porque el mandante firma, el mandante, en este caso el cliente, firma la presentación y decía, confiero y designo apoderado al mismo abogado y le confiero las facultades del inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Entonces, cuando llegó el cheque, el abogado nos pidió que le giráramos la plata. Y nosotros no podíamos negarnos porque él tenía facultades para percibir. Pero lo que no hizo el señor fue entregarle la plata al cliente. ¿Se dan cuenta? Percibir es recibir dinero o especies. ¿Mm? Así que ojo con eso.
Pregunta, acá tengo, profe. Profe, ¿un árbitro con facultad de arbitrador sería el modo que funcionan los programas de la TN como la jueza? Sí, sí, sí. Y hay dudas respecto de si eso tiene algún valor en tribunales. ¿Ah? Cuando estudiemos árbitro, yo voy a hacer unas cápsulas especiales y se las voy a colgar a ustedes, se las voy a mandar por correo. Es unas cláusulas especiales para tribunales arbitrales. Hay que ver si las materias que trata esos programas, como la jueza o la doctora Polo, son materias de arbitraje permitido o prohibido. ¿Mm? Porque en Chile no cualquier cosa se puede hacer por arbitraje. Efectos del mandato. Al otorgarse el mandato, desaparece físicamente el mandante y todas las actuaciones deben entenderse a partir de su otorgamiento con el mandatario. Pero algunas excepciones, como les digo, la gestión de avenimiento, los juicios del trabajo, en las querellas por injuria o calumnia, en la conciliación lo civil, en las que absolución de posiciones donde la ley establece que debe venir personalmente la persona. ¿Cómo se termina el mandato? Bueno, por cumplimiento del encargo hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva. Por revocación, sea expresa o tácita, por ejemplo, expresamente va el cliente y le hace una presentación al tribunal señalándole el mandato ha concluido. Eso es expreso y puede ser tácita cuando derechamente presentó un nuevo abogado. Al presentarse un nuevo abogado hay que entender que ya se ha extinguido el anterior. El artículo 10 del Código de Procedimiento Civil señala a todo procurador legalmente constituido conservará su carácter mientras en el proceso no haya testimonio de la expiración de su mandato. Y puede ser por renuncia, puede ser, y esto nos pasa a veces a los abogados, que hay desavenencias con el cliente quiere ir por una vía de defensa, a usted le parece que esa no es la adecuada, finalmente, en esos casos ustedes van a tener clases de ética, pero en los casos en que hay discrepancia en la forma de encarar la defensa, usted debiera siempre hacerle caso a su cliente, porque su cliente es el que va a recibir las consecuencias de la decisión del juez. Pero si llega un momento en que las desavenencias son tales en que usted no se siente en las condiciones como para realizar honesta y lealmente y con el ímpetu que requiere una defensa, porque no es lo que usted le ofrece al cliente, usted tiene que renunciar. También puede renunciar porque nadie vive del aire cuando los clientes no pagan. Usted no tiene por qué no vivir gratis. Entonces el artículo 10 regula la renuncia del mandatario. Pero ojo, usted presenta un escrito en el tribunal diciendo renuncio, se debe poner en conocimiento, es decir, notificar al mandante de que usted está renunciando, explicándole en qué estado está el proceso. La renuncia tiene que ser expresa y debe ser notificada. Si usted no notifica y no actúa como está establecido en el artículo 10, usted puede ser responsable civilmente por los daños respecto de su cliente. Es decir, usted tiene que hacerse cargo. Y no es instantánea la renuncia. Usted presenta la renuncia y la notifica y se queda por todo el tiempo de emplazamiento, que son 15 días, a cargo de la causa. Dice el inciso segundo del artículo 10. Si la causa de la expiración del mandato es la renuncia del procurador, estará éste obligado a ponerla en conocimiento de su mandante junto con el estado del juicio y se entenderá vigente el poder hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento desde la notificación de la renuncia al demandante. El término de emplazamiento está en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil y, como le digo, en reglas generales de 15 días. Finalmente, la 4 es la muerte del mandatario. A diferencia del mandato civil, el mandato judicial no se concluye por la muerte del mandante. ¿Por qué? Porque cuando muere el mandante se produce la delación, que es el actual llamado de la ley a heredar al mandante, y por tanto son sus herederos los que quedan respondiendo en el juicio. Pero obviamente con el mandato, si se muere el mandatario, el abogado, sus herederos puede que sean ingenieros, mecánicos, puede que sean estudiantes de colegio, entonces no le podemos obligar a los herederos a que se transformen en abogados. Por tanto, se pone término al mandato con la muerte del mandatario.
¿Cuáles son las responsabilidades del mandatario? El abogado patrocinante no está afecto a ninguna responsabilidad por el pago de los honorarios, costas y demás cargas pecuniarias que se produzcan en el procedimiento. La responsabilidad es siempre del patrocinante, del patrocinado. ¿Mm? Pero la responsabilidad del patrocinante es causada por la defensa en juicio, siendo esta civil, criminal, disciplinaria, pero responsabilidad pecuniaria excepcionalísima. ¿En qué caso podría responder civil y criminalmente? Si comete delito al momento de litigar, esconder un documento, dar una declaración falsa, puede dar responsabilidad civil con su propio mandante si es negligente. Y puede ser disciplinaria del abogado cuando no se comporta en el juicio de la manera en que el tribunal le exige. Pero si su cliente pierde, por ejemplo, lo demandan por 100 millones, usted patrocina, lo defiende de la mejor manera, su cliente pierde, el abogado no tiene que pagar esos 100 millones, los tiene que pagar el cliente. Hay una pregunta acá. No, ya la contesta. Pero el mandatario judicial responderá personalmente de las costas procesales generadas durante el ejercicio de sus funciones. ¿Qué son esto de las costas procesales? Las costas procesales se refieren a los costos de litigar. Litigar no es barato. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene que notificar a una parte, le tiene que encargar un receptor, que es un auxiliar de la Administración de Justicia, que cobra por notificar. Entonces, todos esos gastos se van sumando y al final del juicio, cuando se condena al que pierde, también se condena al pago de las costas. El secretario determina cuántas son las costas y tiene que pagar la parte que ha perdido. Y en eso, el abogado podría responder del pago de las costas, pero de las costas procesales, es decir, de los costos de tramitación del proceso. La ley establece algunos casos especiales de algunos casos especiales de representación. Algunos casos especiales de representación. Vamos a estudiar la agencia oficiosa, el procurador común lo vamos a ver, pero ya lo vimos en la clase pasada, y casos de representaciones especiales y representaciones de los ausentes. ¿En qué consiste la agencia oficiosa o comparecencia con fianza de rato? Se produce la agencia oficiosa cuando una persona determinada, una persona cualquiera determinada, comparece ante un tribunal asumiendo la representación de otra y ofreciendo la ratificación posterior de lo actuado de parte del que normalmente debió ser su mandante. En un caso especial está en el artículo 6º, inciso segundo. En realidad es el inciso tercero. Dice, podrá sin embargo admitirse la comparecencia al juicio de una persona que obre sin poder, es decir, alguien que no tiene poder todavía, con tal que ofrezca una garantía o fianza de rato que el interesado de que el interesado aprobará que se haya obrado su nombre. El tribunal podrá aceptar dicha representación, calificará las circunstancias y las garantías ofrecidas y fijará un plazo para la ratificación del interesado. Por ejemplo, puede ser que se venza el plazo para notificar, para contestar una demanda y yo sé que un amigo mío no ha podido contestarla porque está enfermo y se le está venciendo el plazo para contestar o tuvo una dificultad de último minuto y no puede contestar. Bueno, yo que no tengo mandato de él, voy y presento la demanda y contesto la demanda. Voy y contesto la demanda. Y digo, este señor, cuando, cuando ya esté en condiciones, va a ratificar todo lo que yo he hecho. Y para asegurar, con seguridad de eso, yo voy a constituir una fianza. La fianza es un contrato civil en donde se comprometer su patrimonio para asegurar una obligación. ¿Cuándo se va a cobrar esta fianza? Esta fianza se podría cobrar
si es que el supuesto mandatario no ratifica la obra. No ratifica la obra. Los requisitos son que el que actúa sin poder sea una persona habilitada para comparecer en juicio o, y que se haga asesorar por alguien de los abogados y procuradores que están establecidos en la ley 18.120. ¿Ya? Es decir, el agente oficioso, esta persona que va a presentar una defensa en favor de un tercero que no está en condiciones de hacerla, lo tiene que hacer a través de los mecanismos de la ley 18.120 y de los artículos sexto y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es decir, abogado, etcétera, apoderado, contribución de mandato. ¿Mm? Se debe invocar por parte del agente oficioso cuáles son las causas calificadas que le impiden directamente al afectado comparecer. Señor, está fuera de Chile y aquí no se le deja entrar porque hay cordón sanitario, porque hay pandemia. El señor está en el hospital. El señor está con alguna complicación que no puede solucionar. Tercer requisito, el agente oficioso debe ofrecer una garantía de que lo actuado por él se va a ser ratificado. ¿Por quién? Por la persona que supuestamente se está representando. Esta es la garantía que se llama fianza de rato o ratificación. ¿Cómo se constituye? En general, no hay la praxis. Yo lo vi cuando fui secretario, hay un libro en donde se constituye una fianza de rato, porque la fianza es una garantía personal. Con mi patrimonio me hago cargo de responder de los perjuicios que se producen y el perjuicio se va a producir cuando el representado no ratifique lo que hizo el agente oficioso. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a calificar los motivos, es decir, sí, se entiende que estamos en una situación compleja y que él no puede contestar. Sí, estoy dispuesto a constituir esta fianza de rato con el objeto de que se ratifique. Y le va a fijar un plazo. Le va a fijar un plazo para que el representado deba cumplir con su comparecencia. Como les digo, si se fija el plazo y no se ratifica lo logrado, todo esto queda sin efecto y además el juez va a fijar una cantidad de daños por el retardo y quien actuó de agente oficioso va a tener que responder con su patrimonio de esta deuda. ¿Qué sucede si la ratificación no se produce? Bueno, lo acabo de decir, vamos a distinguir entre efectos procesales y civiles. Los efectos procesales se tiene por inexistente todo aquello en que ha intervenido la gente, hay que borrar ese no, en que ha intervenido el agente, se tiene por inexistente todo aquello en que ha intervenido la gente. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene por inexistente todo aquello que ha presentado el agente oficioso? ¿Cuál es la respuesta para eso? Porque no tenía mandato, muy bien, y porque además no se produjo no se produjo bien Reyes Araya, no se produjo la ratificación. Muy bien las preguntas. No tenía mandato y no se produjo la ratificación. Y efectivamente, uno pregunta sobre si es nulidad o inexistencia. Como la ley dice que no se dio por nada, no, es inexistente, es como si usted nunca hubiera llegado. Pero más bien inexistencia que nulidad. ¿Mm? Y los efectos civiles, bueno, como les digo, se tendrá que indemnizar los perjuicios causados de los que va a tener que responder el fiador. Recuerden que el fiador es una persona que se compromete a cumplir una obligación ajena. ¿Mm? Pero tiene efectos civiles. ¿Qué pasa si la ratificación se produce? Si la ratificación se produce dentro del plazo establecido, bueno, se confirma todo lo actuado por el agente oficioso, se alza la fianza porque ya se han cumplido los efectos del acto y continúa la tramitación con el correspondiente mandato judicial debidamente constituido.
Es decir, reaparece el afectado que está con una imposibilidad de ir al juicio y el proceso sigue con él. ¿Mm? Eso es la agencia oficiosa. ¿Qué pasa? ¿Y quién representa en el juicio al... No existen reglas específicas en cuanto a la representación en juicio y por eso es necesario hacer una casuística. Caso a caso tendremos que ver en el órgano público que lo creó, su ley orgánica de quién lo representa en juicio. Entonces hay que estarse a la ley que crea el órgano público y lo reglamenta. Por ejemplo, el fisco lo representa el presidente del Consejo de Agencia del Estado y a las municipalidades, quien representa a las municipalidades es el alcalde. ¿Mm? Respecto de las personas jurídicas de derecho privado, hay que hacer las subdistinciones. Corporaciones y fundaciones que no tienen fines de lucro lo hace su presidente, y las sociedades que tienen fines de lucro, el gerente o administrador. Por ejemplo, en la sociedad anónima siempre es el gerente. Si son sociedades de personas que no designan gerente, a todas las personas que tengan facultad de administración. En el derecho comercial reconoce un montón de sociedades que son de personas. Las sociedades unipersonales, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada por acciones, etcétera. En todos estos casos, en la escritura de constitución vamos a dejarle designado a un socio o a varios las facultades de administración. Todos aquellos que tengan facultades de administración están facultados para representar. Ujú. Y a todos ellos habría que notificar. ¿Cómo cesa el mandato de una persona de este tipo? Si durante el juicio termina el mandato legal, por ejemplo, el gerente deja de ser gerente o el administrador pierde su facultad de administración, continuará dicha representación y serán válidos los actos que ejecute hasta la comparecencia de la parte representada o hasta que haya testimonio en el proceso de haberse notificado a este la cesación de la representación y el estado del juicio. Eso está en el artículo 9. Si durante el curso del juicio termina por cualquier causa el carácter con que una persona representa por Ministerio de Ley derechos ajenos, continuará la representación y son válidos los actos que ejecute hasta la comparecencia de la parte representada o hasta que haya testimonio en el proceso de habérsele notificado hasta la cesación de la representación y el estado del juicio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gerente de una sociedad anónima en que deja de ser gerente? Se le quita el mandato, el directorio de la sociedad anónima decide nombrar a otro gerente. En todos los juicios tendría que notificar que él ya no es y avisarle al directorio de la sociedad anónima el estado del juicio y se tiene que hacer cargo del juicio durante todo el tiempo hasta que pase el término de emplazamiento. ¿Mm? Eso está en el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil. Vamos a ver con la representación de los ausentes. Nos puede pasar que tengamos que iniciar un juicio con una persona que no está en Chile. ¿Ya? Y ahí tenemos, pero necesitamos igual seguir con el juicio, entonces tenemos que hacer algún esfuerzo por gestionarlo. Vamos a ver tres situaciones distintas. Vamos a ver, el primer caso está regulado a propósito de las medidas prejudiciales. Prejudiciales. Vamos a mirar los artículos 284 y 285 del Código de Procedimiento Civil. Del Código de Procedimiento Civil. Entonces,
Entonces, el artículo 284 y 285 regula una medida prejudicial. ¿Qué son las medidas prejudiciales? Son actuaciones anteriores al juicio para poder prepararlo. Puede ser que un día no sepamos quién es el representante legal de un demandado. Puede ser que un día no sepamos quién está a cargo de contestar una demanda. No podemos que no conozcamos todos los datos del demandado, del futuro demandado. Entonces la ley establece medidas prejudiciales para preparar la correcta entrada al juicio. Son medidas prejudiciales aquellas que están destinadas a preparar la correcta entrada al juicio. El artículo 284 y 285 regulan esta situación. Dice el artículo 284, si hay motivo fundado para temer que una persona que se ausente en breve tiempo del país, es decir, un futuro demandado, se le puede exigir que absuelva posiciones, es decir, que confiese en juicio a través de un conjunto de preguntas que la contraparte va a generar en un pliego de peticiones sobre hechos previamente calificados por el tribunal, si es que se tiene el fundado temor de que esta persona va a salir de Chile. Dice el mismo artículo 284, si esta persona se ausenta dentro de los 30 días subsiguientes a la notificación sin absolver posiciones, es decir, sin contestar, o sin dejar un apoderado con autorización e instrucciones bastantes para la secuela del juicio, recuerden que absolver posiciones es una facultad especial del artículo 7º, inciso segundo. Lo acabamos de ver hace 15 minutos. ¿Ya? Entonces, se trata de, señoría, he tomado conocimiento que el señor Juan González, al cual pretendo demandar por perjuicios derivados de la venta de una camioneta en mal estado, va a salir del país hacia Noruega y no tiene fecha cierta de retorno. Le solicito que absuelva posiciones conforme a este tenor de las preguntas que se le estoy acompañando, o bien que deje mandatario suficiente con facultades para absolver posiciones durante el juicio. Si el sujeto se va y no constituye mandatario y no absuelve posiciones, se le tiene por confeso. Se le tiene por confeso de las preguntas que están en este pliego de posiciones que yo le expliqué. Uno presenta un conjunto de preguntas que le quiere hacer al sujeto para que conteste. ¿Mm? También, en el mismo caso del artículo 284, esto es cuando haya justo temor de que una persona se vaya a ausentar del país, el artículo 285 señala, podrá también pedirse que aquel cuya ausencia se teme constituya en el lugar donde se va a entablar el juicio un apoderado que le represente y responda por las costas y multas en que sea condenado bajo apercibimiento de nombrársele un curador de bienes. Entonces, el artículo 84 y 285 señala, me entero de que un sujeto se está por ir de Chile y le digo, constituya un mandato, absuelva posiciones, constituya mandato para absolver posiciones y además constituya mandato para hacer toda la secuela del juicio y que tenga la capacidad este mandatario para que lo represente en el juicio y para que responda de las costas y multas que se producen en el juicio, en el caso de ser condenado, siempre bajo el apercibimiento que en el caso que usted no designe a ese apoderado que lo va a representar en el juicio, aunque usted se vaya, se le puede designar un curador de bienes y el curador de bienes responder por usted. Esa es la primera situación respecto de la representación de los ausentes, está establecido en los artículos 284 y 285, que está pensado, como les digo, para casos en que el futuro demandante sepa que la futura contraparte pretende abandonar el país. Pero nos puede pasar que el ausente haya dejado el país sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Denme un segundo y vuelvo.
2 minutos o 1 minuto. Cabros, Pamela Giles va a ser Hokage, conchetumare. Bien, volvemos. El ausente ha partido del país sin dejar mandatario constituido. Pero básicamente porque no supimos nosotros y no pudimos pedirle antes que se fuera que, eh, que constituyera mandatario. Entonces hay que distinguir. Sabemos dónde está. Sabemos dónde está el paradero anterior. En tal caso, tenemos que pedir que se notifique por exhorto internacional, pero también tenemos la posibilidad, como bien lo señalaron ustedes, la posibilidad de nombrar un defensor público. Nombrar un defensor público. Cuando dice Yulisa Díaz Grande la abuela, ¿se refiere a la señora del Frente Amplio? A Pamela Giles, profesor. Sí, profe. Sí. Bueno. Futura Hokage de Chile. Sí, me lo imaginé. Ella me entrevistó cuando ella era periodista. Me entrevistó cuando yo tenía 17 años. Ella tenía 22, 23. Era muy jovencita ella y yo era un niño. Una revista que ya desapareció porque como en todas las revistas que eran medias de izquierda en Chile desaparecieron a la llegada de la democracia. Era una muy buena periodista. ¿Y sobre qué lo entrevistó, profe? Me entrevistó porque yo era dirigente estudiantil, yo fui presidente de un centro alumno, entonces me tomé el colegio porque porque la prueba de aptitud académica costaba 36.000 pesos en un país donde el sueldo mínimo eran 108.000 pesos. Entonces teníamos compañeros que que no tenían cómo pagar la prueba y nos tomamos los colegios y salimos a marchar por Santiago y nos recibió el ministro de Educación, que era el presidente Lago. Eso fue el año 91. Entonces después nos hicimos medio famosos. Grande, profe. Nos entrevistó Pamela Giles. Sí. Yo fui dirigente, bueno, soy dirigente también de los jueces. Me gusta mucho esto de la judicatura como organización. ¿Qué opinas sobre la votación de hoy día? Vamos a ver qué pasa en el Senado. Se necesitan 2 votos de la derecha para, para abrir una ventana y tener una discusión. Digna. La gente no siente que ese dinero le pertenezca, porque ni siquiera en estados de catástrofe los puede ocupar, y la gente no siente que... La gente no siente... Profe sabe que se cortó, por si puede repetirlo todo. Se quedó No, justo pegado cuando empezó. no es que me están boicoteando. Ministro Briones. Ay. Lo peor es que a mí me gusta mucho Metro Briones, pero bueno, eso es otra cuenta. Bueno, sí. No, lo que les digo, vamos si se consiguen 2 o 3 votos de la derecha en el Senado, vamos a tener la posibilidad de hablar en serio sobre una nueva mirada al sistema de AFP, porque significa que se abre una ventana para poder para poder sacar algo de de modificar algo que esto parecía tan monolítico, ¿no? O sea, que nadie tenía posibilidad de tocar la AFP. Entonces, la gente no siente que las pensiones, que la plata que está en la AFP es de ella, y la gente no siente que se hace un daño sacando la plata ahora, porque la gente sabe que si sigue al ritmo que sigue trabajando aquí y con el nivel de ingresos que tienen las personas, la pensión igual va a ser mala cuando jubile. Entonces, como dice Daniel Matamala, es pan para hoy, es hambre para hoy y hambre para mañana. Si las pensiones en Chile
el sistema tiene que cambiar. Yo soy un firme partidario del sistema de reparto. No creo en este sistema de Capitalización individual. no creo en el sistema de capitalización individual único. Creo en los sistemas de reparto como regla general y creo que efectivamente los que quieren optar por una mejor pensión pueden hacer un esfuerzo propio. Sí, profe, igual yo le encuentro toda la razón, pero también hay que entender que el gobierno tampoco ha dado muchos luces para entregar cierto dinero para la gente que ya está igual, digamos, cansada porque han pasado 4 meses ya de la pandemia en que están mucho, los despidos van como el 67%, si no me equivoco, y bueno, uno no tiene de dónde sacar plata y la gente ya está chata también de la AFP, entonces al ver la posibilidad de sacar plata que ellos mismos han reunido durante los años de sus esfuerzos, igual no es tan mala la idea. Esa es la El razón. problema es que si se hubiese aportado, si se hubiese, por ejemplo, aceptado hoy día el segundo artículo, que también era importante, que era un fondo solidario para como sustentar un poco este 10% que se va a sacar de la plata de la gente. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, sí, a mí me parece bien. Me parece bien que le sacaran, que se pueda, porque como le decía, la gente no cree que la plata sea de ella, porque nunca se la pasan, y después se lo pasan en comodísimas cuotas mensuales y te distribuyen lo poco que juntaste en una cantidad de años que llega a ser irrisorio. Entonces, efectivamente, esto es un golpe para un sistema que la gente que está deslegitimado, que la gente no confía en él. Y claro, la pregunta que se hace uno, si no es en estado de calamidad, ¿cuándo vamos a echar mano a la plata que tenemos? Y efectivamente el gobierno llegó tarde, se demoró mucho, y hoy día yo creo que va a ser fácil conseguir los votos de la derecha para aprobar esto, a menos que el gobierno haga un esfuerzo enorme por controlar a su sector, abriendo más aún la billetera, porque el gobierno se ha abierto a abrir más la billetera lo que más puede. Yo creo que puede un poco más. Pero el tema profe, es que, para mí, desde el punto de vista simbólico, es muy bien. Me parece muy bien que hoy día nos demos cuenta que existe la correlación política como para poder decir, ya, veamos y revisemos completamente el sistema de AFP. Si el sistema de AFP no puede ser el sistema principal. En otros países hay AFP, mucho. Pero el pilar fuerte es el sistema de reparto. O sea, todos en un país, todos aportamos un sistema de reparto y los que quieren una pensión mayor, bueno, tengan su AFP. Pero el grueso se va a reparto. Se va a reparto. Chile tiene pésimas pensiones. Los números son muy malos. Y el sistema recauda mucho dinero y entrega poco dinero. El sistema Se llama. Están súper mal inscritos las personas en el registro social de hogares. Por ejemplo, mi abuela que vive sola, le dan una pensión de menos de 100.000 pesos y según el gobierno ella gana entre 250.000 y 350.000 pesos, entonces no se puede ganar, por ejemplo, los bonos de emergencia. Sí, Y es como chistoso. sí, mi papá Gana menos de 100 lucas y no le dan nada, porque es clase media, se supone. se supone. Entonces yo creo que lo que está pasando, estamos viendo un momento más o menos histórico, vamos a ver qué pasa. El poder en Chile siempre se reorganiza y mañana podemos perfectamente darnos cuenta que esto no pasó, ¿no? ¿Ah? No pasó. Así como están las cosas, usted va a sacar su 10% y efectivamente lo va a perder. Porque lo que no se aprobó hoy día era era el fondo. profe, pero ¿sabe que los impulsores del proyecto decían que el segundo artículo se podía dar un giro en la Cámara del El Senado. Senado? Hablaban de una posible replanteo, por así decirlo. Se puede Como, replantear y si se replantea, si se replantea, como eso no se aprobó en la primera, en la Cámara de Diputados, eso vuelve a la comisión mixta y vuelve a votarse otra vez. Y ya sería como repetirlo. sí, porque usted va a la segunda, ahora va a la Cámara Revisora. Y la Cámara Revisora lo que hace es aprobar o rechazar lo que se aprobó en la Cámara de Origen. Se llama Cámara de Origen, donde se discutió por primera vez el proyecto. Se aprobó, se va al Senado. El Senado tiene que aprobarlo o rechazarlo. Si lo aprueba tal como está, pasa a ser reforma constitucional. Si lo rechaza o las indicaciones, hay una mixta, hay comisión mixta. Queda todavía, queda harto por pelear. Pero me parece que desde el punto de vista del símbolo, el hecho que hoy día los chilenos, que el Parlamento chileno en democracia y por los votos,
aunque a los estudiantes les duela, en democracia y por los votos, haya abierto la puerta para reformar la Constitución y permitir que la gente saque su plata, una parte de su plata, porque tampoco es volverse loco, el 10%, es una correr el cerco de una discusión que yo vengo escuchando hace 20 años y que nadie quería mover en Chile. Todo el mundo sabía que las pensiones iban a terminar siendo malas. Todo el mundo. Pero aquí en Chile preferimos meter la cabeza bajo la tierra y hacernos los locos. Pero hoy día el 80% de nosotros tenemos a un abuelo al cual tenemos que financiar. Y eso no es justo. Porque esos abuelos deberían financiar el Estado porque esos abuelos contribuyeron con su esfuerzo toda la vida a trabajar. Es muy malo que el 90% de las mujeres tenga menos de 50 millones de pesos en su cuenta y que eso les va a significar que cuando jubile va a recibir una pensión de miseria. Eso habla muy mal de un país que dice tener mucho dinero. Entonces, me parece bien, hay que seguir viendo qué pasa en el Senado y obligar a la élite chilena a tomarse en serio que la gente no considera que el sistema de AFP sea un buen sistema. Si la gente considerara que eso le va a hacer mal, no sacaría la plata. Eso, ya. Cerrado el paréntesis político. Seguimos. ¿Qué pasa qué pasa con si el ausente a partir de un país y no sabemos dónde está? Si sabemos dónde está, es fácil. Lo notificamos ahí o facultativamente tenemos que elegir. Lo notificamos en el país de origen o facultativamente vamos al defensor público, como bien nos enseñaron nuestros camaradas que expusieron la clase pasada, donde en todos los tribunales hay un defensor público y tiene la obligación de defender a los ausentes. Pero si no se conoce el paradero donde está, es necesario ir al Código Civil y analizar quién podría ser curador de bienes, de acuerdo al artículo 473 del Código Civil, e irse al artículo 844 del Código de Procedimiento Civil y solicitar una gestión voluntaria o no contenciosa artículo 838 y siguiente, el nombramiento de tutores, curadores de bienes, son gestiones, están en el título de las gestiones no contenciosas, aquellas que no se promueve contienda alguna parte, y el artículo 844 dice, habrá lugar al nombramiento de curador de bienes del ausente fuera de los casos expresamente previstos en la ley, en el que menciona el artículo 285 del Código. Entonces, si no se conoce el paradero, hay que solicitar curador de ausente.